buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Hoy tengo el gran honor y el placer de presentar a un amigo muy querido de México, de Michoacán, ¿sí? Talok Israel, quien nos contará un poquito acerca de su trayectoria, de qué realiza, qué actividades realiza. Él es licenciado en Letras Hispánicas y tallerista de escritura creativa. Hola, Talok. Es raro pronunciarlo. ¿Cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias por presentarme, por invitarme. Estoy pues muy bien. Acá en mi pueblo, en Michoacán, está haciendo algo de frío, pero bueno, y está lloviendo, pero, pero las cosas van bien. He empezado ahí con algunos proyectos a partir de pues egresar, ¿no? De la licenciatura en Letras Hispánicas. Recientemente acabo de concluir esos estudios y pues feliz de estar acá compartiendo algo pues de mi trabajo y pues, charlando. Sí, sos muy joven, tenés 23, 24 años, ¿no? 23. Y ya con esta postura de dedicarte a lo que es la literatura y a las letras y también con la vocación de decir quiero ser tallerista. Contanos un poquito acerca de eso. Sí, pues la verdad ha sido un camino muy divertido, muy trabajoso al principio. Te cuento porque cuando yo empecé a estudiar letras hispánicas, yo tenía pues muy pocas lecturas, entonces básicamente mis profesores de la universidad y algunos compañeros me introdujeron a distintos tipos de libros, diferentes géneros, eh, y aunque yo ya había como tenido una introducción breve en la preparatoria, pues fue todo en la universidad, ¿no? Toda esa carga de información y de preparación en esto. Eh, Ahorita yo creo platicaré un poco acerca de un foro de escritores que formamos a partir de un taller de escritura creativa en una preparatoria de ahí también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde egresé. Este, y esa es como que una de tantas como cosas que he hecho en los últimos meses y años, ¿no? Que me he dedicado pues a la literatura de lleno. Y cuéntanos un poquito acerca de cómo empezó todo esto, cómo empezó tu amor a los libros, a la literatura, a la escritura. Vamos allá desde tu comienzo, ya sea como adolescente, como niño. Pues cuando tengo que hablar del inicio, del principio de todo, siempre acudo a este accidente que tuve cuando tenía no sé cuántos años, estaba muy chiquito, pues me caí y me rompí el codo, ¿no? Entonces ahí en el hospital, una de mis tías me leía algunos cuentos, pero pues, yo solamente estaba escuchándola contarme historias, ¿no? Entonces a mí se me hizo una cosa súper genial que me estuviera contando historias, incluso en algún momento pensé que se las estaba inventando y, ya luego pues me enseñó que yo el libro, a verlo, me empezó a llamar la atención, entonces mi primer acercamiento con la literatura y mi acercamiento con la literatura fue hasta la preparatoria. Acerca el micrófono, Ismael. Ahí. ¿Ahí está bien? Sí, sí, sí. No lo Ok, muevas mucho porque por ahí hace interferencia. de acuerdo. En la preparatoria, en una clase como de literatura, estuvimos hablando sobre los relatos de Rulfo, El Llano en Llamas. De hecho, creo que nada más abordamos uno de tantos, es que somos muy pobres, entonces ese fue mi primer acercamiento ya más a la literatura y a partir de eso comencé pues a devorarme libros como decían mis papás, ¿no? Empecé leyendo por ahí los libros que tenía a la mano, El Quijote, versión para niños, ¿no? La Isla del Tesoro. Y pues sí, digo, yo no estaba muy seguro de hasta dónde iba a llegar, ¿no?
con estos libros o para qué me iban a servir todos estos libros que estaba pues, leyendo y compartiendo también con amigos, pero pues yo creo que todo vino un poco solo, ¿no? A partir de las cosas que estaba haciendo. Vamos a hablar un poquito de este libro que has presentado hace muy poco y que también tengo el gran honor de que lo podamos presentar ahora, en este momento. Contanos un poquito de esta obra. Y si lo tenés a mano y lo querés mostrar. Este libro, Sí, exactamente. sí, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero se llama Un paria perseguido. Eh, Fue una gran casualidad cómo conocí primeramente pues, a la editorial que lo publicó. Este editorial es de allí de Monterrey, donde yo hice mis estudios universitarios. Me los encontré pues en un café, ¿no? Nos topamos por pura casualidad porque una amiga mía que también escribe poesía, libros de poesía, este, iba a publicar con ellos, ¿no? Entonces yo los contacto porque quiero conocer su proyecto, quiero conocer la propuesta que ellos tienen, propuesta editorial, y me convence, ¿no? Es una decisión como que muy flash, muy rápida, porque mi intención era publicar más que nada. Y como ya tenía algunos textos que no hacía, habían sido muy revisados como por maestros o personas del medio, creí que pues podían tener algunas virtudes. Entonces los lancé, o sea, llevé el manuscrito y me los, pues me los aceptaron, ¿no? Para publicar. Son poemas, como ya dije antes. ¿Y por qué el título? ¿Por qué un paria perseguido? Bueno, no sé si conozcan este término del paria, pero bueno, un paria persona o estado se refiere a alguien de la casta más baja, bueno, en la India específicamente, eh, una persona pues que no puede salir como pues, hacer otras cosas dentro de su círculo social o un lugar específico, ¿no? Entonces yo pensé en la posibilidad de que cualquier persona pudiera ser un paria, ¿no? Y perseguido por quién, pues, por las cosas de allá afuera, ¿no? Por esto también recurrí un poco a esta noción de que nada de lo desconocido nos es ajeno, por todas estas voces de allá afuera, ¿no? Que escuchamos, eh, que no nos, digamos, eh, no nos competen directamente, pero son estos noticieros, son estas problemáticas sociales que escuchamos cuando somos jóvenes y que de alguna manera pues no sabemos qué hacer con ellos. Y entonces todas estas veces se convierten en una voz activa y reflexiva dentro del poemario, y cada poema tiene como que cierta, ¿no? Cierta Acerca expresión. el micrófono más a tu boca, porque se va tu voz. ¿Aquí está bien? Sí, sí, perfecto. Ok. Em, como un miedo latente de, pues, hasta dónde podemos solucionar algo, ¿no? Entonces es una voz de un joven que escucha todas estas voces con mucha atención y que se pone a reflexionar en torno a ellas. Es, elementalmente eso. Siempre pregunto a, a los entrevistados, ¿no? Eh, ¿Qué visión tienen de los talleres literarios en cuanto a su país, al lugar donde están? En este caso, ahora sería al revés, ¿no? ¿Cómo lo ves vos como tallerista? ¿Cómo lo sentís en cuanto a lo que tenés que enseñar? ¿Qué es lo que se enseña hoy en día? Si los tenés alumnos, porque somos muy pocas las personas que nos dedicamos a esto o que creemos en la literatura. Me gustaría saber qué opinión tenés acerca de eso.
Bueno, cuando yo inicié el taller de escritura creativa ya en la preparatoria 8 de la Universidad Autónoma, yo pues lo pensé de una manera, yo creo, un poquito superficial, lo puedo aceptar en este momento, en el sentido de yo también quiero formar escritores, ¿no? Pero también quería conocer qué es lo que se estaba escribiendo, o sea, cuáles eran como las perspectivas, porque las perspectivas siempre me llaman mucho la atención. Eh, Particularmente en este círculo, digamos, académico, social, de los jóvenes que son mis estudiantes ahí en digamos, ahí de Nuevo León. Em, Ellos no ignoran para nada como todas estas temas actuales, ¿no? De las luchas sociales. Incluso hay lo que me sorprende y lo que destaco mucho, o lo que destaqué desde el principio de algunos de mis alumnos, es que se documentaban, ¿no? Históricamente, que estaban haciendo cuestiones acerca de las cosas terribles que han pasado por generaciones a normalistas, estudiantes, ahora pues con los feminicidios y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, lo digo no por así como enaltecer como toda la figura de mis alumnos, y también porque también lo rescatan, ¿no? La directora de esta misma institución. Este, Son jóvenes que atienden a su entorno más, más inmediato y ven porque están delante de algunas cosas que ves de la sociedad. Por no, El audio, es que, bueno, de repente como que se va, no sé si la imagen, pero tal vez sea por eso. Eh, Comentaba que muchos de los estados de la República aquí en México, y sé que en otras partes del mundo, pues se viven y se aceptan muchos problemas dentro de familias, con amistades, ¿no? Se habla mucho de la toxicidad, por ejemplo, de las parejas y todas estas cuestiones que, que uno ve a sus alumnos, los ve leyendo y pues no se pregunta qué está leyendo, sino qué reflexiones está haciendo o cómo está conectando, ¿no? Estas lecturas con lo que pasa en su día a día. Entonces, de alguna forma, pienso que nosotros funcionamos como, como con funcionamos de dos formas, ¿no? Somos guías para saber escribir, para estructurar un texto, pero también somos mediadores de la lectura, ¿no? Yo lo que siempre proponía sigo proponiendo en los talleres es discutir como todo este contorno de todas las obras, sea un cuento, sea un relato, sea un poema, que hay por afuera de él, ¿no? Y que hay por dentro, obviamente. No solamente como que ver la estructura de ese texto. y si tenemos que hablar de la literatura como un elemento social, como una herramienta que nos sirve a nosotros para sobresalir en cuanto a lo que nos está pasando a nuestro alrededor, nuestro contexto. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Cuando a mí me dijeron que la literatura pues era una manifestación del arte, bueno, ya sabía más o menos que se trataba de esto y que el arte por ser arte no debía ser como completaria o tenía que tomarse como otra cosa. Eh, yo inmediatamente pensé y dije, a ver, ¿yo qué puedo hacer con este libro, no? Y lo pensé también de esta forma porque hay una revista de ahí de la universidad que se llama Armas y Letras. Entonces a mí me gusta mucho esta revista, no he leído así como con muchos números, pero eh, va de acuerdo como a mi noción de una lucha interminable, ¿no? De las letras para con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nosotros podemos expresar cosas en una página, en una página, en un libro,
y de diferentes formas, un poema, en un cuento, en una novela, y vamos como construyendo estas otras perspectivas de acuerdo a lo cuento más, creo. El audio de nuevo. Oh my gosh. A ver, estos, estos auriculares son un poquito complejos porque no tienen no te dice dónde está el micrófono, pero bueno, supongo que es por aquí. Ahí se escucha muy bien. Em, em, ok. Am, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, las letras, sí son, para mí, pues, son un arma, que no es de doble filo, ¿no? Nosotros podemos usar el peso y el poder de las palabras para, no solo para convencer, ¿no? Como veríamos, por ejemplo, en una clase de análisis, o en un discurso como tal, este, sino, sino que en los libros nosotros estamos registrando una perspectiva, en su mayoría pues para cambiar, como evolucionar o trascender ideas viejas, ¿no? Yo siempre hablo también como de rescatar ideas viejas de lo que se considera este, lo que se consideraría para hacer un mejor mundo, una mejor sociedad, lo que sea. Em, y eso no se, em, no se logra sino hasta que se lee, ¿no? Sino hasta que se lee y se reflexiona y se comparte la lectura, empieza a trascender en cambiar el modo de vivir. Y si tenemos que hablar de vos como escritor, ¿cómo es el momento en el que vos trabajás? ¿Tenés un horario? ¿Cuáles son tus actividades? ¿Tenés una actividad introductoria? ¿Escuchas música tal vez? Eh, ¿Qué temas, qué temáticas siempre son recurrentes en todos tus textos? Bueno, pues claro, me encanta la música, escucho casi de todo tipo de género. Antes, por ejemplo, hace 2 años que estuve la mayor parte del tiempo solo, me dediqué mucho a escuchar piano y violín, ¿no? La música clásica me ha gustado desde siempre porque mi mamá escuchaba a Richard Clayderman y de repente mi papá se ponía romántico, escuchaba baladas románticas, cosas de Armando Manzanero, acaba de fallecer, ¿no? Entonces yo tenía como que todo eso en la cabeza, ¿no? Tenía letras, tenía ritmo, tenía sonidos en mi cabeza y, y obviamente eso se fusionó de alguna manera cuando yo empecé a escribir, ¿no? Porque yo empecé a escribir cuando me había quedado solo, entre comillas, ya que mis hermanos habían ido a estudiar a la ciudad, ¿no? Me había quedado solo, por decirlo así, en mi pueblo. Entonces las letras fueron como que mi escape. Todos esos sonidos, yo digo, siempre de las canciones que tengo acá en mi cabeza, son los que me acompañan para escribir. Tengo que básicamente le dan risa a la melodía de mis poemas, No incluso se pues, te escucha. algunos cuentos que he escrito, ¿no? Ahí está bien. No, Ahí, ahí, perfecto. Ahí. excelente. Sí. Bueno, decía que la mayoría de mis textos van como con esta rítmica de las canciones, pero pues tampoco voy a no quería quedarme solo en las canciones, ¿no? También soy muy amante del mar, de la música, y como que al momento de escribir siempre estoy como escuchando todo lo
Se te va mucho hacen por el audio de... ahí está bien. Sí, se te escucha un rato y después como que... Ahí está bien. Sí, sí, ahí sí, sí, sí. Ok. Bueno, no sé dónde me quedé, pero decía que cuando escribo, los sonidos, tanto de los recuerdos que están en mi cabeza como los sonidos que están como afuera de la casa o dentro de la casa, aparte de la música, pues van ahí formulando algún, alguna estructura, ¿no? De mis propios textos. Eso es muy importante, todo lo que tenga que ver con estructura, y más que nada vos que sos tallerista y profesor también, seguramente lo habrás dado cuando estudiabas. Y, y también lo sé porque somos de la misma rama, así que me gustaría que hablemos un poquito de cómo es el escritor actual, qué se necesita para ser escritor desde tu punto de vista. Eh, en México, por ejemplo, también, que hay muchos jóvenes seguramente aspiran a ser escritores. ¿Qué crees vos que necesita esa persona para dedicarse a esto? Bueno, ah, eh, bueno, pues creo que lógicamente para escribir como, bueno, es que siempre me acuerdo. Sí, sí, ¿Me escucha? sí, se escucha. Ah, perfecto. No, lo que decía es que, pues para poder escribir algo o para saber cómo formular un texto, vamos a decir, medianamente bien, pues se tiene que leer, ¿no? Digo, las estructuras sí se adquieren de alguna forma aprendiendo a escribir, aprendiendo reglas como sintácticas, aprendiendo ortografía, pero atinarle, ¿no? A estas fórmulas de para lo que vayamos a escribir, pues hay que leer, ¿no? Entonces, y, y esto lo comentaba un profesor mío en la universidad, que decía que si quieres ser poeta, no solo tienes que leer poesía, no tienes que leer de todo, porque pues es que yo creo que nos alimentamos de literatura, no nos alimentamos de género. Eh, entonces, pues sí, por ahí va. ¿Y qué valores tienes al momento de escribir? Valores. Fíjate, no lo había pensado hasta hace rato. Este, yo cuando empecé a escribir no pensaba más que en mí, ¿no? Yo estaba pues huyendo de mi realidad, que era estar como abandonado, ¿no? Porque soy muy exagerado. Este, pero cuando empiezo a compartir los textos, cuando empiezo a querer hacerlos públicos, pienso como en los lectores y lectores específicos, ¿no? Yo le tengo, por ejemplo, mucho cariño y mucho respeto a todos los autores que me han formado como lector, pero también como escritor, ¿no? Entonces, digamos que siempre le estoy haciendo honores a todos mis padres literarios, ¿no? Siempre, siempre vuelvo a los textos que he leído, siempre regreso como a los autores que he leído en algunos de mis propios textos. No sé, digo, es que hay metaforización en sus títulos, en sus textos, pero también hay como significado muy grande
no sé, por ahí. Se te va el audio. Eh, No, ¿Me escuchás? sí. Bueno, me gustaría que para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos leyeras algo de ese libro que tenés al lado y que te vamos a escuchar tal vez alguno de tus poemas. Ok, de acuerdo. Ojalá que sí se escuche bien, que no se vaya a trabar. Voy a leer uno corto Bien. para que no suceda una tragedia. Ok, bueno, voy a leer el que más me gusta, se llama Letras Perdidas. Este poema, Letras Perdidas, se lo dediqué a una colega de acá de Juárez, en México, que fue, pues, que fue asesinada, ¿no? Hace 2 años. Esta noche pondré mi brazo. Anoche fue mi mejilla. Esta clásica noche buena, cantaré en tu ausencia, sin retraso, tu pálida muerte. Esta vez no correrás al cuarto, te mantendré a mi lado, no como anoche, cuando nuestro canario lloraba, cuando la luna temía, cuando las nubes cantaban, cuando el mercenario corría, cuando las bolsas del mandado te protegían, cuando ni el sol esperaba las estrellas fugaces resplandecían. Esta noche te daré un abrazo, anoche te dieron un balazo. Esta noche noble, rebelde, reconstruiré tus brazos, te daré santa sepultura, procrearé textos por ti. Ellos serán nuestro orgullo, será nuestras obras maestras. Apagaré las luces del castillo, me iré contigo, Luciérnaga, para dejarte preso. Pero deja ya de gritar, para ya ese llanto. Esta noche pondré mi hombro, fantasma vuelve, que ya no aguanto. Y se llama Letras Perdidas, de este poema. Hermoso, la verdad que es muy conmovedor. Eh, me toca de lleno por ser mujer y la verdad que podríamos hablar de estos temas toda la tarde, pero bueno, la verdad que fue un gusto conocerte y que podamos tratar estas temáticas tan actuales, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto y, y bueno, queda la entrevista en YouTube para las personas que después quieran escucharlo. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Seguimos pues compartiendo, ¿no? Tiempo para hablar de literatura, ya siempre con la discusión. Pues, también quisiera mandar saludos a todos los amigos, ¿no?, que me están escuchando, de Monterrey, de Paracho, y pues a mi familia. Seguramente mandamos un fuerte y cálido abrazo a todos los mexicanos, a todos los escritores mexicanos desde Argentina. Muchas gracias, Daniela. Chao, chao. Igualmente a todos los colegas escritores, de Argentina.